Pues vamos a ver un nuevo vídeo de pesca submarina. En este caso, me vais a ver a mí, a David Ruiz González, realizando pesca submarina a peso constante y en compañía de mi hermano, del Guari, Rafael Ruiz González. Pues aquí estamos ya descendiendo a la profundidad de 18 metros, en la parte más honda donde está la arena, y la parte más alta de la piedra llega a 14 metros. Es una piedra ya conocida. Y como veis, ahí abajo de esa visera hay unos borriquetes. Se trata de una visera que algunos boquetitos tiene, pero normalmente los pescados corren para arriba y para abajo. Por eso hay que estar bastante rápido en poder apuntar y disparar alguno. Ahí los tenéis. ¿Veis cómo están? Y como rápidamente empiezan a subirse a la parte más alta de la piedra. Por eso, un disparo, fulminante por cierto. Y allí lo tengo, muerto del disparo. Le he dado a la parte de la espina y se ha quedado totalmente bloqueado. Ya veréis el tamaño que tiene. Y como veis, bastante más para adelante está mi hermano, que también subía para arriba. 1 minuto 5 segundos. La profundidad sobre 18 metros. Y una buena captura. Para que veáis que también se puede pescar sin pasar los 20 ni los 30 metros, como estamos acostumbrados a ver en estos vídeos. Un buen borriquete. Le ha dado en la cabeza y ni le ha atravesado. Y aunque esté muerto, ahí tenéis, rematándolo. Siempre es importante. Mirad qué buen tamaño tiene. Este con el palo recto para arriba, ¿vale? Bueno. Ahora voy a volver a bajar en la misma piedra para que veáis lo que hay dentro. En una esquinita hay un mero, pero no es muy grande, por lo tanto nosotros a los meros, que sabemos que no van a pasar de los 5 kilos, no les disparamos. Aunque sí es cierto que alguna vez es difícil calcular y hemos llegado a sacar alguno que pesara hasta 3 kilos. Pues como podéis ver, otra vez, la misma piedra y la misma manera de entrarle prácticamente, un poquito más a la izquierda. Muy importante de estas piedras, ¿veis las diferentes lajas que tiene? Tiene la de abajo del todo y la de arriba. En esta ocasión el mero está en la de arriba, allí, al fondo. Que voy a acercar un poquito el zoom, a ver si conseguís verlo. ¿Veis las pintitas que tiene? Ahí dentro, detrás de esa piedra está. Se ve muy poquito, ya que está muy escondido. Puede que tenga cerca de los 3 kilos, pero como es pequeño, ahí se va a quedar. Espero que algún día crezca o siga metiendo peces más grandecitos. Un minuto, 9 segundos en bajar a ver ese merito. Pues ya hemos cambiado de zona. Ahora vamos a bajar a la profundidad de 12-13 metros. Hay bastante corriente, aunque el mar está totalmente plano y clara, pero hay bastante corriente. Y en la bajada anterior se nos ha quedado la varilla dentro de la cueva. Por lo tanto tenemos que proceder a volver a bajar a la misma cueva para proceder a sacarla. Pero claro, si en la puerta aparece un borriquete de este tamaño, pues tiro que se lleva. Y hablando del tiro, menudo tiro. Con el 85 Carbon Rail de Picasso, es como si fuera un bisturí. Eso apuntas y tiene una manejabilidad y una precisión que ahí la podéis ver. De los mejores fusiles que hay. Y aunque ya después me he entretenido con el borriquete y no me da tiempo a ponerme a sacar bien la varilla de mi hermano. Por cierto, podéis ver la corriente que hay. Voy a salir por delante de la boya. Y ahora, nada más girarme, ya he pasado la boya, un buen tramo. Ahí tenéis el borriquete. Mirad dónde está ya mi hermano. Y es que las corrientes aquí son bastante fuertes. Ahora ya hemos pasado la parte de las piedras. Hemos ido a una zona, la parte de atrás del todo del cantil, donde ya empieza la zona honda. Es una zona más plana. Es una zona donde más le gusta a las hurtas. El final donde terminan las piedras y está la parte plana. Sobre todo si hay cascajo, que le llamamos, zona de arena y zona de piedras, entreverados. De esa manera ellas pueden
estar viviendo y comer a la misma vez. Pues sabiendo esto, importante, bajar tranquilo, bajar despacito y cuando llegues al fondo empezar a hacer ruidos guturales. Esos ruidos que nosotros realizamos para llamar la atención de las hurtas. También vale para otros peces, ¿eh? Esos ruidos lo hago con la garganta. Y allí enfrente ya viene una hurta. Mirar cómo entra. Entra tanto que le disparo antes que llegue más, porque si no se chocaría con la varilla. Y algunas veces cuando está tan cerca, soy capaz hasta de fallar. Tiene un buen tamaño, ¿eh? Y qué preciosidad de aguas. Está el agua cristalina. Mirad, allí mi hermano también sube. Y fijaros cómo se ve. Qué imagen más bonita. Ver el fondo desde arriba. En esta zona. Que tan pocas veces lo conseguimos al cabo del año. Y como siempre, lo primero al coger el pez, rematarlo. Y ahora sí, ya se puede enseñar. Nosotros utilizamos la sacaera. De esa manera evitamos que pinchemos el barco. Y es mucho más fácil para que los barqueros puedan coger los peces. Pues nos vamos otra vez para abajo. Como podéis ver, casi siempre no pescamos muy hondo. No nos hace falta pescar muy hondo para coger alguna pieza. Mirad, ¿la veis la corva? Pues se me escapa. Me quedo tanto rato mirándola y apuntando que al final se me escapa. En vez de llegar y disparar a cogerla, eso de entretenerte para grabarla, ¡puf!, me sienta fatal. Pero es el afán de conseguir buenas imágenes para poder compartirla con ustedes. Y para que veáis que también algunas veces se falla. Eso es lo normal de la pesca submarina. Fallar algunas veces también. Y como podéis ver, estamos enseñando las imágenes que normalmente cogemos peces. Pero esas son las de menos. Lo normal es bajar 100 veces y muchos días no coger nada. Por esto se trata de recopilaciones. De las mejores imágenes, donde siempre se ve algo. Bonita piedra esta, ¿eh? Ya nada más bajar, el hecho de que en medio del mar esté ese banco de lisas encima de la losa, ya es bonito. Puedo coger algún sargo o algún borriquete de dentro de la cueva, pero si los tengo afuera, del mismo tamaño, pues es mejor cogerlo fuera. Así no tienes problema de que se te enroque la varilla. Y como podéis ver, otro disparo buenísimo. Y ahí tenéis, 1 minuto 4. Estas apneas son las normales, las que realiza el 90% de los pescadores. No todo el mundo hace 2-3 minutos y bajan 30-40 metros. Lo normal es esto. Eso es pesca submarina. Bajar 10-12 metros, coger un pececillo y subir en 1 minuto. Y después cuando vemos los vídeos de los máquinas estos que sacamos en el canal de hermano Ruiz González, eso la gente ni se lo cree. 40 metros, eso es imposible. 50 metros, eso es imposible. Pues sí, hay gente que sí que llega.
Pues ahí veis, bajando, mirando y haciendo ruidos guturales hasta que se acerca. En esta ocasión, un sargourgo. Con la misma varilla también se puede rematar los peces. Si no, con el cuchillo, con la misma varilla. ¿Y había escuchado ese Todavía recuerdo quién me lo enseñó, esa manera de llamar al barquero. Me acuerdo en Mallorca cuando pescaba con Pedro Carbonell. Él llamaba así al barquero. Y se me quedó. Algunos años pescando, realizando ese ruido. La verdad que suena mucho en el mar y es fácil de identificar para que el barquero venga. Pues esta va a ser la última bajada del vídeo, que es un poquito más honda. Voy a bajar a 22 metros de profundidad, en una zona de cascajo, una zona de piedrecitas con arena, de esas que le encanta la hurta. Y veis que hay por ahí un sargoburgo, pues ese va a ser el que voy a coger. Aunque primero voy a realizar una espera para ver si veo alguna hurta. Otro disparo buenísimo. Y con esto sí, que voy a despedir ya el vídeo. Y como veis, en esta ocasión, al estar un poco más profundo, pues también voy a hacer un poquito más de apnea. Por eso, cuando se necesita bajar más profundo, hay que estar más fuerte. Porque simplemente bajar y coger cualquier pececillo, como veis, ya hay que llegar al minuto 29. Ahí, desengancho ese carrete de brazo que también llevo, que llevo 2 carretes, uno en el fusil y otro en el brazo, para coger este sargo. Y con este despido el vídeo, que espero que os haya gustado y me dejéis en los comentarios si queréis ver más vídeos de estos, de pesca submarina normal, de como la que realizamos la mayoría de los pescadores, que no todos somos superhéroes. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.